Hola, hola, mi nombre es Luz Mary Rangel, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y hoy les voy a exponer, les voy a explicar por qué no se debe instaurar la pena de muerte en Colombia. La pena de muerte en Colombia no se debe instaurar como método de castigo sobre personas que han cometido delitos graves, ya que es inhumano y cruel. Se vulnera uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la vida, además de dar un mal ejemplo para la sociedad. A raíz de que siempre se ha buscado castigar, persuadir y generar control sobre los derechos, sobre las personas, sobre los humanos, se han creado, se han creado métodos para castigar actos, ¿cierto? Actos graves y como una forma de meter miedo para que otras personas que, que vean digan, no, yo no voy a hacer eso porque me pueden condenar de la misma manera y generar como, ¿cierto? Ese miedo. Pero vemos que los métodos que se aplican no son los correctos, no son los adecuados para transmitir un mensaje a la sociedad o para castigar a una persona sobre un acto que ha cometido, por muy grave que sea. En, a lo que a lo que el señor Mendoza nos dice en el artículo La pena de muerte desde la bioética y los derechos humanos. Entonces, él nos dice que la condena capital nunca será algo humano, puesto que se trata de un homicidio justificado y es la ocasión para que investigadores, científicos y médicos manipulen la vida y la muerte de individuos considerados un mal para la sociedad. Entonces, también hay que ponernos a pensar sobre, sobre sobre los sobre las personas que vigilan estos actos, que son los médicos, que ellos son los que vigilan los, vigilan los actos y determinan y son los que notifican cuando la persona ya está muerta. Pues vemos que para castigar y a la vez para controlar a los humanos, se han creado los métodos como la cámara de gas y la silla eléctrica y hasta la inyección letal, en busca también de no generar sufrimiento y dolor. Pero vemos que eso no sucede. Su- Sucede todo lo contrario, porque sí ocasionan dolor, sí ocasionan mucho sufrimiento. Por ejemplo, vemos que la cámara de gas se llevó por primera vez en Nevada, Estados Unidos, y fue un método inspirado desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial fue donde se usaron los nazis esos tipos de gases para combatir a los enemigos, a sus enemigos, y de allí se inspiraron para crear la cámara de gas, que consiste en encerrar a una persona en un cuarto o habitación y liberar unos gases que ocasionan daños respiratorios y paran el corazón. La silla eléctrica, que es uno de los métodos más crueles, ocasiona paros cardíacos y respiratorios, quema órganos vitales, causa eh, lesiones extremas y, y sangrado excesivo. Entonces vemos que no son humanos y que no se deberían de aplicar a ninguna persona, independientemente del delito que haya cometido.
A lo que dice entonces vemos que la pena de muerte ocasiona daños físicos, psicológicos y emocionales, tanto para el condenado como para sus familiares, porque, porque muchos de estos condenados tienen familias y de una u otra manera a la familia también les afecta que un familiar suyo vaya a ser condenado a muerte. A lo que dice el señor Juárez Cirino dos Santos, la pena de muerte es la última modalidad de pena, de pena, de, de pena cruel, de pena cruel, inhumana y degradante de la historia del derecho penal. Es cruel por el sufrimiento físico y psíquico del condenado, de su familia y de sus amigos. Es inhumana por la ruptura de los sentimientos de piedad y solidaridad entre los hombres. Es degradante por el envejecimiento moral y social de quienes la aplican y la ejecutan. Por eso le hablaba, por eso decía lo de los médicos. ¿Qué valores tienen estas personas? ¿Qué valores tienen estos médicos? Porque todos estos actos son vigilados por ellos, son vigilados por médicos que están allí diciendo cuántas descargas debe llevar una persona y el que da la palabra, el que dice ya murió. Entonces, y hay que ponernos a pensar que eso es también un mal ejemplo para la sociedad. La pena de muerte es un mal ejemplo para la sociedad. No somos nadie para intervenir en la vida de una persona. Hay que pensar que son seres humanos que piensan y sienten y que sus familiares de una u otra forma les afecta lo que les suceda. Los seres humanos no son animales y mucho menos objetos. Incluso muchas veces se tratan mejores a los animales que a las personas. Y, y sentimos muchas veces más consideración por los animales que por nuestra propia especie. En definitiva, no se debe instaurar la pena de muerte en Colombia porque es un método inhumano que vulnera el derecho a la vida, a la dignidad y el valor del ser humano. Ocasiona mucho sufrimiento y es un mal ejemplo para la sociedad, ya que la sociedad no mejora ni cambia aplicando la ley ojo por ojo y diente por diente, sino con valores que ayuden a que el mundo sea mejor en el respeto y la compasión y pensando en que no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti.